inmersa desde hace muchos años, fundamentado en la formación y la calidad, sus dos pilares, junto con el culto. Como sabéis, pues hemos tenido el honor de recibir en nuestra casa, en esta ermita de nuestra santa patrona, a grandes profesionales y personalidades de distintas disciplinas, especialmente pues, de teología, de historia, de patrimonio, de arte, en sus distintas facetas. Y hoy tenemos la suerte pues, de recibir en esta nuestra ermita, nuestro pueblo y en esta nuestra hermandad, pues a una persona de esas que sabéis que no necesita presentación porque todos y todas lo conocemos de sobra y además me atrevo a decir que le tenemos también un gran cariño y estima porque lo seguimos desde hace mucho tiempo. Es un honor para nosotros tenerle hoy aquí para hablarnos de una disciplina de la que él es experto, como es el patrimonio. Jesús Romano López Alfonso es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y además actualmente pues, ejerce su labor como profesor de esta disciplina de las ciencias sociales en secundaria y bachillerato. Habitual colaborador en televisión y prensa, siendo especialmente destacable su presencia en el programa El Cielo, como todos sabéis, de 101 TV, además de otras plataformas y medios digitales en los que realiza una encomiable labor divulgativa acerca de la liturgia, de la fe, de las tradiciones y el sentir religioso popular, lo que en los tiempos que corren, en los que la desinformación pues, está a la orden del día, es tan importante y es de agradecer. Entre otras obras, destaca la publicación de El arte de vestir a la Virgen, un auténtico tratado que fue también recibido por los cofrades y los devotos de la Madre de Dios. Hoy viene a hablar en su conferencia de las Vales del Patrimonio que afortunadamente conserva la Santísima Virgen de Consolación, tan apreciado y conocido en nuestra comarca y que es todo un orgullo para los carrioneros, que también lo han sabido conservar pues, a lo largo de esta generación. Gracias Jesús por dedicarnos tu tiempo y deseamos de corazón que te sientas como en tu casa porque nosotros te consideramos uno más de nuestra gran familia. Disfruten de la conferencia El aguar de la Virgen de Consolación. Muy buenas tardes. Y muy agradecido por la invitación, ¿no? Hay una serie de hermandades dentro de lo que es la provincia de Sevilla que son hermandades de referencia y que son hermandades que los cofrades conocemos, sea del punto de la provincia de Sevilla que sea, incluida la capital. Esta es una. El pueblo de Carrión, sin lugar a dudas, es un pueblo que tiene dentro de lo que es la propia provincia de Sevilla un gran protagonismo por su marianismo. Y lógicamente siempre es un placer venir aquí y venir a la Hermandad de Consolación. Para mí, que también soy devoto de la Virgen de Consolación de Utrera, pues para mí es algo bastante importante. Yo hay dos cosas que siempre destaco, por cierto, de esta Virgen y vamos a hablar un poco de ella. En primer lugar es su inalterable iconografía desde el siglo XIX que vamos a ir desgranando. Y en segundo lugar es su rico y extenso ajuar, que es sorprendente. Y sobre todo hay algo bastante importante. El hecho de que ustedes no hayan sucumbido a las modas. Si nosotros vemos estas dos fotografías decimonónicas de la Virgen de Consolación y vemos a la Santísima Virgen justo aquí detrás en su camarín, está inalterable, tanto lo que es la propia escultura, que es lo más importante, como también lo que sería la forma de presentarla. Esto, quiera que no, se debe a la labor de unas camareras que no se han dejado influenciar por modas pasado tantísimo tiempo y que han sabido preservar la personalidad. Ahora bien, para llegar a esta manera de presentar a la Santísima Virgen, hay que recorrer un camino en el tiempo. Y nos tenemos que remontar, voy a coger el cuaderno, yo siempre traigo aquí mi cuadernito, en el cual lo tengo todo apuntado, porque aunque ustedes se crean que no, yo no lo tengo todo en la cabeza. Miren, nos tenemos que ir
a una fecha muy importante, el año 1490. Esta es una fecha que la conocen ustedes de sobra. Las primeras noticias que tenemos sobre el ajuar de la Virgen de Consolación es en un inventario que realizan los visitadores de la encomienda de Calatrava de Casas de Sevilla y Mierla, ¿no? Entonces, cuando hablan de la Virgen de Consolación, dan una serie de notas muy interesantes sobre con lo que la Virgen se vestía. Hay una cosa que quiero decir antes de empezar a hablar de ropa y antes de hablar de nada. Que en 1490 tengamos testimonio de que la Virgen se vestía, esto es algo casi inaudito. Podríamos hablar que es una de las primeras imágenes de las que tenemos noticia mucho tiempo después de la Virgen de los Reyes. De eso te das cuenta que la Virgen de los Reyes llega a Sevilla en la propia Reconquista en 1248, pero que en 1490 ya tengamos noticia de que hay una Virgen vestida aquí en la provincia, eso es muy interesante, puesto que la mayoría sabemos que se están vistiendo ya entrado el siglo XVI. O sea, que puede ser de las primeras noticias que tengamos en el antiguo reino de Sevilla de una imagen vestida, lógicamente, después de mi patrona, la Virgen de los Reyes. ¿Qué es lo que se nos dice? Se dice una relación bastante interesante que habla de 3 mantoncillos gastados, 3 tocas de sirgo. El sirgo es una seda encorchada, viejas, una de ellas nueva, una camisa con sus mangas, una saya azul de Ferrara, una camisa con orillas moriscas, una camisa con orillas coloradas, un roquete con orillas moriscas, medio brial de seda colorada de raso, medio brial y medio brial de seda. Vamos a desgranar un poquito qué es esto. No sé si se ve aquí y aquí. Cuando se habla de las camisas de la Virgen en este inventario, de lo que se está hablando en primer lugar es de la ropa interior. De hecho, hay también otra descripción de la Virgen de los Reyes, y de la cual vamos a hablar después, en la que se habla de cómo la Virgen de los Reyes también va a tener esta ropa interior, también va a tenerla. Piensen en algo, las mujeres se van a vestir en esta época, lógicamente, con una gran cantidad de ropa, puesto que era necesario estas mujeres de la alta clase que tuvieran estos vuelos que se le daban a los vestidos. Y fíjense, esto que tienen ustedes aquí, ¿vale?, es una camisa precisamente de esa misma época. Cuando hablamos de camisa, no piensen ustedes en lo que nosotros entendemos en la actualidad, ¿vale? De esto que llevo yo aquí puesto, con su botonadura y que llega hasta la cintura. Este tipo de camisa, usado tanto hombres como mujeres, tenía manga larga y llegaba hasta abajo. Ojo a lo que voy a decir. Señores, cuando hablamos de la Edad Media, tienen ustedes que tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando de un periodo en el cual hacía un tiempo muy parecido al que estamos teniendo, gracias a Dios, este invierno. Piensen que tenemos que hablar de lo que se llamó la pequeña edad del hielo, ¿no? Y piensen como la temperatura era más baja de lo que tenemos en la actualidad. Les va a llamar la atención, por tanto, ¿no?, la gran cantidad que hay de retratos, de pintura, y que nos reflejan las personas con ropa muy aparatosa, ¿no? O incluso la gente pobre con bastante ropa puesta. Es que hacía frío. Es que los veranos eran bastante más suaves. Por lo tanto, la ropa de abrigo era algo que era necesario. Ahí tienen ustedes esta camisa. Y al otro lado tienen una interesante pintura, bastante que se encuentra en el Museo del Prado, y que en esta pintura del Museo del Prado lo que están viendo es el martirio de San Juan Bautista. Si ven ustedes a Salomé con la cabeza del Bautista al lado, van a ver cómo precisamente tiene esa camisa puesta. Y que esa camisa ya está realizada para que el exterior se vea. Fíjense en esa manga cómo va saliendo. Bien, eso es lo que se entiende también como una camisa, como camisa morisca, de la que se nos habla en el inventario de la Virgen de Consolación. ¿Y qué significa camisa morisca? Era una camisa bordada. Fíjense cómo. ¿Se me oye? Sí.
estamos acostumbrados a hablar las clases y a proyectar la boca a los niños, entonces, pues claro, fíjense aquí en estas bandas que vemos en la pintura que están bordadas. Esas son las camisas moriscas. De hecho, se nos ha conservado una. Esta es la camisa interior de la Virgen de Gracia de Carmona, que se le quitó hace bastante poco tiempo. Y fíjense cómo todo lo que es el pecho de la camisa manga se encuentra bordada. Esto coincide con lo que se habla de la camisa de la Virgen de Consolación. En Carmona hay una tradición que dice que la camisa pertenecía a Teresa de la Católica, etcétera, etcétera. Pero fíjense cómo coincide precisamente con las camisas de la Virgen de Consolación que se están contando. Es decir, te está hablando de una ropa rica. Piensen en algo. La Virgen es una reina. Y a una reina no se le va a poner cualquier tipo de ropa. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Hasta los más mínimos detalles, y aquí estarán, imagino, las camareras, y ellas lo podrán contar, como en la actualidad sigue siendo así, hasta los más mínimos detalles que se le ponen a una imagen mariana son cuidados, bellos y exquisitos. Piensen en algo, esa idea de la belleza es un reflejo de Dios, y por lo tanto, por medio de la belleza llegamos a Él. Y por lo tanto, además, ¿qué es lo que sucede? Que las representaciones de las imágenes sagradas deben de dar esa impresión de lo bello por un lado, lo sagrado por otro y lo regio por otro. Continúo. Hay otra cosa que se habla también en este inventario que a mí me ha llamado mucho la atención. Y se habla de brial. ¿Qué es un brial? Miren ustedes, un brial es un vestido que usaban las mujeres en ese momento, largo, que se ceñía a la cintura, que tenía bastante caída y que hacía drapear. Los briales estuvieron en uso entre los siglos XI y XV. Y fíjense que aquí les traigo 3 imágenes de 3 siglos consecutivos en los cuales las vírgenes están vestidas con brial. La primera de todas es la Virgen de las Batallas, de la Catedral de Sevilla. Una imagen de pequeño formato, viene a ser una cosa así, realizada en marfil y que era lo que se conoce como la Socchia Belli de San Fernando. ¿Qué significa Socchia Belli? Pues era la imagen que llevaba San Fernando en su silla de montar. De hecho, la imagen es hueca. Tiene una oquedad precisamente para que pudiera ser puesta en esa silla de montar. Si nos damos cuenta, aquí vemos el manto, ¿no? Pero fíjense cómo aquí debajo del manto va cayendo el brial. Siglo XIII. Vamos ahora a avanzar al siglo XIV. Esta es la Virgen del Carmen de la parroquia de San Lorenzo. Originalmente esta Virgen presidía el convento Casagrande del Carmen de Sevilla. Hay una leyenda muy bonita que dice que se encontró cuando se abrieron los cimientos. Sabemos que es, efectivamente, del final del siglo XIV, de procedencia catalana, muy parecida a la Virgen de Beniesta y realizada en alabastro. Si nos damos cuenta, volvemos a lo mismo. Aquí vimos el manto cruzado. Y ahora aquí, fíjense, en esta túnica que cae sinuosamente formando este plegado, fíjense cómo aquí asoman los zapatitos. Eso es el brial. Pero vamos a continuar. Ya en el siglo XV viene un escultor muy interesante a Sevilla, Lorenzo Mercadante de Bretaña. Es uno de los primeros escultores, por no decir el primero, del cual tenemos información de que ya trabaja en Sevilla. Miren, a Sevilla venían normalmente escultores, hacían y se iban. Es decir, eran normalmente escultores itinerantes, ¿no? El propio Lorenzo Mercadante, por ejemplo, viene a Sevilla porque lo llaman para realizar el sepulcro del Cardenal Cervantes, que está en la catedral, que pueden ustedes verlo. Él llega en 1454, se va 10 años después, bueno, más que se va, se pierde su noticia y nos deja una serie de esculturas muy interesantes modeladas en barro. En el Museo de Bellas Artes
tienen ustedes esa otra Virgen que, si mal no recuerdo, viene de la Cartuja. Y volvemos al grial. Ese vestido amplio, recogido a la cintura, que elegantemente forma lo que serían estos pliegues y que cae también aquí en el drapeado. Incluso, vamos un poquito hacia adelante, les he traído dos muestras de lo que es un brial, y lo he traído precisamente con una persona contemporánea al documento de 1490 en el que se habla la Virgen de Consolación, nuestra reina Isabel la Católica, que Dios guarde y algún día la Iglesia haga santa. Aquí tienen, por un lado, la Virgen de la Mosca, y por otro lado aquí tienen la Virgen de los Reyes Católicos. Se llama la Virgen de la Mosca porque hay aquí una mosquita posada en la Virgen. Está aquí, ¿saben? Por eso se le llama de ese modo. La Virgen de la Mosca tiene aquí a Santa Catalina. Fíjense que Santa Catalina está hablando con la Virgen, le está señalando al niño a Santa Catalina, le está ofreciendo una pera, y justo aquí debajo, sentada, mirando su libro de hora y mirando lo que está pasando, vemos a una jovencísima reina Isabel. Tenemos la mala costumbre de creernos que Isabel la Católica nació vieja, de creernos que era así. No, mire usted, la gente no nace vieja. Ahí la tenemos jovencísima, guapísima, rubísima, y si se dan cuenta, ahí está la reina vestida con un brial. Y fíjense de modo, esa tela ampulosa, ese vestido vaporoso, esta caída, que la vemos también aquí en un vestido mucho más rico, con su marido, el rey Fernando, el príncipe Juan y la princesa Isabel, ¿vale? Yo los reyes católicos siempre me dicen, mis alumnos, tú los conoces como si fueran de tu familia. Digo, más o menos, más o menos. Bien, fíjense cómo se vestía la reina Isabel. ¿Tenemos testimonio alguno de cómo se vestía alguna otra imagen? Pues miren, esto que ustedes tienen ahí es una cosa curiosísima. Es un sello de la capilla real de la Catedral de Sevilla. Ya saben ustedes cómo la Catedral de Sevilla tiene su cabildo de capellán de canónigos, pero también están los capellanes reales. Aunque últimamente los dos colegios, el colegio de canónigos y el de capellanes reales, se han fusionado. Bien, este sello es muy interesante. Ese sello es del siglo XIV. Ahora les voy a enseñar yo lo que es. Y ahí lo que se ve precisamente que es el antiguo tabernáculo de la Capilla Real. En ese tabernáculo, ¿vale?, lo que se vislumbra eran los sepulcros reales. Aquí arriba está la Virgen de los Reyes. La ven aquí y la ven aquí. Ahora les voy a decir cómo estaba. Y aquí arriba ven a San Fernando, perdón, abajo ven a San Fernando, a su hijo Alfonso X y a la madre de Alfonso X y esposa de San Fernando, doña Beatriz de Suárez. Ya saben ustedes que la Virgen de los Reyes es la imagen de vestir más antigua que se conoce hasta el momento. Y hay un testimonio muy interesante de 1395, 100 años antes de la Virgen de Consolación que hemos dicho. Y entonces se nos habla de cómo estaba el tabernáculo en donde se veneraba la Virgen de los Reyes, cómo eran los sepulcros reales, y se nos dice lo siguiente. Es una descripción que hace Hernán Pérez de Guzmán, que visita el sepulcro, y dice: estos figurados, así como en estado de hombre quiere decir de persona, de hombre, está en castellano antiguo, y habla de, cuando dice de estos figurados y en forma de hombre, habla de las tres personas reales, y dice: ante la imagen de Santa María, la Virgen de los Reyes, que asemeja que está viva en carne, con su hijo que está con su hijo que está en el brazo, en un tabernáculo que está más alto que el de los reyes. Efectivamente, aquí está la Virgen y aquí están los tres reyes.
Y dice, cubierto todo de plata. Y la imagen de Santa María es fecha en torno, y la levantan y la asientan cuando quieran vestirla a ella y a sus hijos. Sus paños de carmesí, mantos, pelotes, esayas. Y la imagen de Santa María tiene una corona de oro, en que están muchas piedras granadas, que son zafiros, rubíes, esmeraldas y topacios. O sea, en el año 1395 tenemos un testimonio de la ropa que lleva la Virgen de los Reyes. Aquí tenemos efigiada a la Virgen de los Reyes, pero fíjense cómo la representación varía del icono que nosotros tenemos de la Virgen de los Reyes en la actualidad. ¿Por qué? En primer lugar, fíjense que la ropa es suelta. Aquí ven ustedes la cabeza de la Virgen, la ven, su corona. Les voy señalando la silueta. Aquí fíjense ustedes que vendría el manto, que está cruzado, y el niño de la Virgen estaría aquí. Fíjense cómo el niño de la Virgen está pues dispuesto de modo que está mirando a la madre. De hecho, aquí ven la corona del niño. Se ve bien, se vislumbra bien. Incluso hay una cosa que llama la atención. El manto está cruzado. El manto forma drapeado. Fíjense en esta S, fíjense en esta caída. Es decir, ¿a qué nos recuerda? A esto. A esto. A esto. Entonces, incluso ahí les dejo una pintura de Virgilio Mattoni, que fue un pintor historicista de finales del siglo XIX, en el cual él pinta a la Virgen de los Reyes para un paso que él quiso hacerle, que al final no se hizo, pero que retomó la idea con bastante acierto. La Hermandad de la Virgen de las Aguas Santas de Villaverde del Río, y lo hizo bastante bien. Y fíjense que la Virgen se viste con esa misma soltura. Y ahora tengo que preguntarlo en forma de interrogación, porque esto es algo que no sabemos. ¿Se vestiría la Virgen de Consolación de un modo parecido a este? Probablemente. Es la misma época. Las prendas coinciden con las descripciones que tenemos de cómo se vestían las grandes señoras en ese momento. E incluso, fíjense como un siglo antes, la Virgen de los Reyes se está vistiendo, al parecer, como vemos en el sello, se está vistiendo con esa soltura. ¿Se vestiría la Virgen de Consolación así? Es una cosa que no sabemos, pero curiosamente se habla de reales, se habla de camisas, se habla de tocas y se habla de una manera de vestirse muy parecida a esta que tenemos a la reina Isabel. Incluso les dejo estos otros dos retratos de la reina. Aquí la tienen ustedes ya algo más madura. Aquí ya tienen a la pobre mía anciana, mayor, después de haber enterrado a un hijo, a una hija, a un nieto. En la última parte de, digamos que la vida, al final, no le sonrió. Y fíjense que aquí tenemos la camisa morisca. Esa camisa bordada, que están viendo ustedes aquí, que coincide con la de la Virgen de Gracia de Carmona, en tanto a su manera, y que coincide también con lo que sabemos de la Virgen de Consolación. Es decir, la Virgen de Consolación a finales del siglo XV tenía ricas prendas, que no cualquier cosa. En segundo lugar, ya está vestida. Y en tercer lugar, muy probablemente, se vistiera de un modo parecido a como vemos en esta talla, o como vemos también en la Virgen de los Reyes. Ahora bien, en el siglo XVI ocurre otra cosa, el cambio de moda. Resulta que les hablaba antes de la triste vejez de la reina Isabel, ¿no? Miren, ya saben ustedes cómo la mortalidad infantil era algo
desgraciadamente muy normal en ese momento. Se tenían muchos hijos porque los hijos se morían, ¿vale? De una familia que tuvieran 14 hijos, con suerte les llegaban 4 a la edad adulta. 4, fíjense lo que estoy diciendo. Y ser viejo en este momento no es ser viejo ahora. Ser viejo indicaba haber llegado con suerte a los 40 años, 45, ¿vale? O sea, piensen en eso. Bueno, pues, la reina Isabel y el rey Fernando van a realizar una serie de acuerdos matrimoniales. Este chico que ven ustedes aquí es el príncipe Juan. Aquí lo ven ustedes. Que hubiera sido el rey de España si no hubiera muerto de adolescente y recién casado. ¿Vale? La chica es la princesa Isabel, que hubiera sido la reina de España si no hubiera muerto de sobreparto. Y a los 2 años o 3 creo recordar que murió su hijo Gabriel de Paz. Ya saben ustedes que la reina Juana, que conocemos todos como Juana la Loca, se va a casar con Felipe el Hermoso, el primer Habsburgo. Y los Habsburgos van a traer consigo una serie de usos, modas, costumbres que se van a implantar en España, ¿no? Ya saben ustedes que después viene Carlos V, que después viene Felipe II. El caso es que España en ese momento era un gran centro, ¿vale? Que era la gran potencia de aquel mundo conocido, junto con China y con algún que otro país más. El caso es que esa España se va a convertir en una exportadora de moda también. Y las mujeres de la clase alta se van a vestir de un modo muy determinado. Miren, aquí ven ustedes a la infanta Isabel Clara Eugenia. La infanta Isabel Clara Eugenia era la hija de Felipe II. Y la hija de Felipe II, ella fue infanta soberana de los Países Bajos. De hecho, el rey Prudente, hubiera preferido que hubiera gobernado ella. Él siempre decía, Dios que me dio tantos reinos, no me dio un hijo capaz de gobernarlo. Eso era una cosa que decía él. Al lado tenemos a la Virgen de Consolación de Utrera. ¿Por qué la he traído? He traído a la Virgen de Consolación de Utrera porque su iconografía nos va a ayudar bastante a ver cómo estaba presentada la Virgen de Consolación de Carrión en aquellos siglos XVI, XVII y parte del XVIII. En primer lugar, fíjense, esta boda de Habsburgo va a traer una silueta acampanada. Fíjense en esta falda acampanada, enorme, debajo de la cual estaban lo que eran los verdugados. ¿Qué eran los verdugados? Imagínense en ese momento, ¿no?, que para sostener esto tenía que haber una estructura. Esa estructura podía ser metálica o podía ser también de madera o incluso estaba realizada con madera, otros aros de mimbre que se forraban con tejido y que le daban esa ampulosidad. Ser una señora en ese momento tenía que ser un poquito incómodo. Piénselo, ¿vale? Piénselo, porque además una de las cosas que ocurría era lo siguiente. Fíjense que a la infanta no se le ve el pecho. El pecho normalmente se aplastaba, ¿vale? Porque algo que estaba visto como bonito y como de moda era que el pecho no se notase, ¿vale? O sea que imagínense ustedes cómo iban las mujeres de esa época, ¿vale? A continuación tenían estas largas mangas. La manga está aquí, esto es la sobremanga. Y a continuación, fíjense cómo tenía manto. Así era como se vestían las imágenes de la Virgen, siguiendo esta moda Habsburgo. Y de hecho, hay otro inventario también aquí, hablando de la Virgen de Consolación. Este en concreto es del año 1672 y nos habla de un verdugado, dice, dendugado de tafetán rojo.
Yo supongo que es el verdugado y que estaría forrado de tafetán rojo, estarían forradas las partes que estarían hechas con madera o con la estructura metálica, ¿vale? Que estaría forrado. Y nos habla además de otra cosa muy interesante, de lo que son habla de un rostrillo de cuentas de Venecia. ¿Eso qué significa? Aquí ven ustedes a la Virgen de Consolación de Utrera. Y aquí ven ustedes a la Virgen que tiene un rostrillo. La Virgen de Consolación de Utrera sí ha conservado esa manera de vestirse. Sí lo ha conservado. De hecho, al igual que la vuestra, fíjense que lleva también el barquito, la posición del niño es exactamente la misma. Es decir, que viendo a la Virgen de Consolación de Utrera, nos hacemos una idea de cómo estaba hasta bien entrado el siglo XVIII la Virgen de Consolación de Carrión. Esos rostrillos, normalmente, imagínense, lo que se hacía era, ahora les hablo de esto, lo que se hacía era, en estos rostrillos, era una prenda que cubría toda la cabeza. En primer lugar, el rostro estaba ribeteado por un encaje de hilo. Después se continuó con los encajes dorados, para finalizar en esos grandes rostrillos de oro, pedrería, etcétera, etcétera. Como este que se nos cuenta a nosotros de Cuentas de Venecia. O sea, que sabemos de sobra que la Virgen de Consolación estaba vestida así. Y hay otra cosa bastante curiosa. La doble iconografía que poseía en ese momento la Virgen, que se habla incluso en el inventario de una saya negra. En las reglas de la Hermandad de la Veracruz de aquí, también de Carrión, se habla de cómo detrás del Cristo se dice salía la Señora de Consolación. Esto es algo muy habitual. Ustedes tienen aquí al lado Pilas, y en Pilas, por ejemplo, la Virgen de Belén, que es una imagen de gloria, sale como dolorosa en Semana Santa, por ejemplo. En Castilleja de la Cuesta es exactamente lo mismo. La Virgen de la Soledad, además fíjense por el que ustedes ponen a la Virgen en el Belén, ustedes ponen a la Virgen sentada para el besamano en Reyes, ustedes después tienen a la Virgen en su iconografía habitual de gloria, que es exactamente lo mismo que se ha conservado en Castilleja de la Cuesta. Sino que ustedes en un momento dado, ya a finales del siglo XVIII, se suprime lo que sería la iconografía de Dolorosa. Probablemente sería ante la llegada de esta imagen, puesto que al llegar esta imagen de Dolorosa, que siempre me ha parecido una imagen interesantísima, dicho sea de paso, ¿vale? Al llegar esta imagen, ya para qué hacía falta que la Virgen de Consolación tuviera esta iconografía de Dolorosa, pues se queda como gloria. ¿Cómo estaría vestida la Virgen de Consolación? Pues las propias fechas nos lo cantan. Aquí tienen ustedes a la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Cigarrera. Y aquí tienen ustedes a la Virgen de las Lágrimas de la Hermandad de la Salvación, ambas de Sevilla. Fíjense qué cosa tan curiosa. Sobre todo, la Virgen de la Victoria de la Hermandad de la Cigarrera es la única dolorosa que en un libro de reglas se reconoce. Es muy curioso. Ustedes miran aquí y están viendo la cara de la Virgen de la Victoria con la que nosotros la reconocemos en la actualidad. En el siglo XVI y XVII, las dolorosas se van a vestir de este modo. Tienen, en primer lugar, 1, el manto negro. 2, aunque ustedes vean todo esto blanco, la Virgen tenía un vestido negro, como el que se nombra en el inventario de la Virgen de Consolación, que se habla también de una saya negra. Y sobre ese vestido negro se disponía toda esta toca blanca, que cubría desde la cabeza, dejando solo fuera el rostro, y a continuación llegaba hasta los pies. ¿Por qué hasta los pies? Pues miren ustedes, por una cosa muy sencilla. Esas tocas las llevaban las viudas, o las mujeres que habían sufrido alguna pérdida, la pérdida de un hijo, que ya les he dicho que desgraciadamente era algo habitual, la pérdida de los padres, etcétera, etcétera. Esas tocas, conforme eran más largas,
indicaban la dignidad de la señora. Si la reina de España llevaba esas togas cuando quedaba viuda, como vemos en el retrato de la reina Mariana de Austria, justo por debajo de las rodillas, pues la Virgen, que es la reina más reina de todas las reinas, ¿dónde la lleva? Hasta los pies. ¿Lo entienden? Fíjense cómo esto que nosotros estamos viendo aquí en este paño es el sudario. Y esto que ven aquí son lo que se llamaban las cintas de la pasión, que esa cinta en un primer momento servía para amarrar el manto, pero que quedan convertidas en estolas. Cuando pasemos ya al 18, vamos a ver cómo la coca se acorta, el vestido se agranda, se empiezan a bordar los mantos. Fíjense como por ejemplo aquí tenemos pequeñas estrellitas. Es decir, muy probablemente la Virgen de Consolación, por la fecha, lo lógico es que cuando saliese en Semana Santa con el Santísimo Cristo de la Veracruz, se vistió de ese modo. Y además, hay algo bastante interesante. La propia iconografía de la imagen, ese aspecto frontal que tiene, esas facciones, como yo digo, tan atemporales que tiene la Virgen de Consolación. Cuando hablo de lo atemporal, me refiero a lo siguiente, a lo que significa la idea de la eternidad. Estas vírgenes frontales que miran hacia el frente y que tienen esa mirada puesta hacia el frente, que nos están presentando al niño, precisamente nos están hablando de eso, de la eterna maternidad de la Virgen, de esa eternidad que es la palabra de Dios, y nos quieren trascender, ¿no? Pues precisamente ese aspecto de esa frontalidad de la Virgen de Consolación ayudaría bastante a ser presentada de este modo, hasta que presumiblemente cuando llegue esta dolorosa termina el uso. Pero llegamos a mediados del siglo XVIII. En el año 1755 ocurre el terremoto de Lisboa. Fíjense usted, el terremoto de Lisboa no tiró nada. Y ayer la borrasca Leonardo tiró una de las cisternas de la El terremoto de Lisboa sabemos que sonaron las campanas de la Miranda sola. No se cayó nada. Cuando cayó el viento tiró una de las El terremoto de Lisboa se va a producir el día 1 de noviembre, y en ese día 1 de noviembre, ¿qué es lo que ocurre? Había mucha gente en misa. Estas personas que están en misa, por ejemplo, unos en la catedral, de ahí la Plaza del Triunfo, otros estaban en la parroquia de la Magdalena, pues se encomiendan a la Virgen Santísima. Bien, cuando en la parroquia de la Magdalena se van a encomendar a la Virgen del Amparo, que la tienen ustedes aquí, en esta fotografía del libro. Cuando todo pase, la hermandad y la parroquia deciden que van a hacerle un voto a la Virgen del Amparo, y que este voto precisamente va a ser todos los años el 1 de noviembre en conmemoración de lo ocurrido. Y además deciden presentar a la Virgen de otro modo. Ya saben ustedes que la Virgen del Amparo es una talla de Roque Balduque del siglo XVI, pero se decide sobrevestir. Pero no sobrevestirla así, sino sobrevestirla de un modo nuevo, imitando la talla que ella tiene debajo. ¿Cómo? Una saya que ya no son esas sayas ampulosas y acampanadas, sino que ya esta saya va cayendo a su amor. Y el manto cruzado, como ustedes están viendo aquí. ¿Por qué se le cruza el manto? Pues miren ustedes, el manto cruzado significa la virginidad preservada. Recuerden que eso es un dogma, la virginidad de la Santísima Virgen María, ¿no? Antes, durante y después del parto, ¿no? Con esa definición tan bella que hacía el catecismo del padre Ripalda, que decía que Cristo pasó por las entrañas de la Virgen, y decía, como el cristal como el rayo de sol atraviesa el cristal, sin mancharlo ni romperlo. Fíjense ustedes qué cosa tan bella. De ahí
que encontremos el manto cruzado. Además, desaparecen los rostrillos. Al desaparecer los rostrillos, en la Virgen del Amparo no lo vamos a encontrar porque es una talla, pero en el resto de las Vírgenes de Gloria sí vamos a ver cómo empiezan a aparecer el cabello, los peinados de tirabuzones. ¿Por qué en tirabuzón? Por una sencilla razón, son Vírgenes de Gloria. Si fueran dolorosas, que aquí tenemos una, como está la cabeza totalmente cubierta, no se ve el cabello porque es lo propio del luto. El tirabuzón habla precisamente de un momento de fiesta. El hecho de verse los pendientes, esos grandes arcillos que tiene nuestra Gloria, esto fue toda una revolución en Sevilla. De hecho, muy cercano a la parroquia de la Magdalena, porque la parroquia de la Magdalena no está donde está hoy, está donde está la plaza de la Magdalena, ¿vale? Que la manda a tirar José Bonaparte. Bueno, pues muy cercano en el convento de Santo Domingo estaba la Virgen del Rosario, actualmente titular de la hermandad de Montserrat, la hermandad del Rosario más antigua que había en la ciudad de Sevilla, estaba con los dominicos. La Virgen del Rosario de la Magdalena, actual de la Magdalena, antes de los dominicos, tenía uno de los rostrillos más ricos que había en Sevilla. Se deshizo. ¿Por qué se deshizo? Pues porque ya no estaba de moda. Ya no estaba de moda. Y como no estaba de moda, ¿qué es lo que se hace? Pues aquello se desecha. Creo recordar que el dinero se invirtió en hacer unas ráfagas y se le cambia por completo la iconografía. Desde la parroquia de la Magdalena se va a irradiar al resto de las parroquias de Sevilla y con eso a lo que era el resto del antiguo reino de Sevilla. En un momento dado esto llega a Carrión y afortunadamente queda fosilizado. Y vemos lo mismo. Uno, la cara descubierta, la visión del cabello, la visión de los pendientes, el uso de la toca, a continuación el manto cruzado, las ricas sayas, incluso la ampulosidad en los trajes del propio niño Jesús. ¿Eso qué nos da? Eso nos da el icono actual, incólume y preservado de la Virgen de Consolación. Bien, el siglo XIX, cuando lleguemos al siglo XIX, va a ser un auténtico esplendor del bordado sevillano. Señores, tenemos constancia de bordados en Sevilla aproximadamente desde el siglo XIV. Hay un libro muy interesante que habla de este tema, de una señora que lo hace en la propia posguerra, ¿no? Llamada Isabel Turmo, y entonces ella habla de los bordadores. Ella toma, creo recordar que es desde el siglo XIV hasta el XVIII, finales del XVIII, ¿no? Y el siglo XIX va a ser una época muy interesante, ¿no? Vamos a tener bordadoras tan importantes como Patrocinio López, como las hermanas Antúnez, como, ¿qué más iba a decir yo? Celestino Rodés, que fue anterior, como, en fin, es una época dorada del bordado sevillano. En esa época del bordado sevillano, piensen también en otra cosa. Las hermandades de Gloria van a vivir un esplendor enorme y las penitencias se están reconstruyendo. Y en ese último tercio del siglo XIX va a empezar a ponerse de moda un movimiento llamado Arts and Crafts. A mí me encanta. Viene de Inglaterra, Arts and Crafts. ¿Qué es? Pues imagínense cómo las sociedades agropecuarias empiezan a transformarse en sociedades industriales. ¿Cómo? Pueblos como este, en los que de repente encuentran carbón, hierro, o que encuentran cualquier otro recurso, se convierten en grandes ciudades, pero ciudades con grandes problemas de contaminación. Cómo, además de todo eso, estamos viendo cómo todo se va maquinizando, ¿no? Ustedes dirán que tiene que ver esto con la Virgen de Consolación. Ahora se lo cuento mucho. Y entonces, en Inglaterra va a surgir la figura
de William Morris. William Morris, que fue un gran diseñador de ese momento, él va a ser el que comience a realizar un movimiento de vuelta a la naturaleza, de vuelta a las artesanías, de inspirarse en la belleza de los vegetales, en la belleza de los animales, en la belleza de lo natural. Estos diseños de William Morris, aquí tienen fíjense, ¿no? Estos grandes cardos que hacen esta forma circular, estas grandes hojas, esto a su vez se va complementando ¿con qué? Con hojas más pequeñas, flores más pequeñas, tallos, o sea, lo que vemos en la propia naturaleza. Estos diseños, lógicamente, van a llegar también a España y van a tener también lo que sería su propia interpretación por parte de algunos diseñadores, ¿no? Y se va a plasmar en el arte del bordado. Es decir, vemos, uno, la vuelta a la artesanía y su desarrollo; dos, la idea de expresarnos con las artesanías, la belleza de la naturaleza. Este relato de la Virgen de Consolación creo que con mucho fundamento se atribuye a la obra de las hermanas Antunes. Y quiero que se fijen en varias cosas, lo vamos a ir desgranando. Fíjense cómo tiene una cenefa perimetral con estos grandes hojas de acanto, ¿la ven? Que cierran sobre sí mismas, ¿no? Pero que a su vez estas grandes hojas de acanto, vamos a ver cómo tienen estos otros tallos, flores que se van empequeñeciendo. Es decir, te quiere dar una idea de lo que son los elementos naturales. Aquí tienen ustedes varios diseños de Morris. Si se dan cuenta, esto que nosotros vemos aquí, estos cardos, esto que continúa así hacia arriba, este otro, fíjense en este movimiento que viene hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Esto lo encontramos también en el diseño del manto blanco de la Virgen de Consolación. Y además les quiero enseñar varias cosas. Uno, fíjense cómo aquí las puntadas del manto de la Virgen de Consolación que están reproduciendo los de las propias hojas de cardo. Si se fijan en este manto, conforme vayan viendo las puntadas de cada pieza, fíjense cómo están reproduciendo lo que es la textura de la hoja de cardo. Pero es más, vuelvo a lo mismo. Les he puesto esta fotografía en concreto por lo siguiente. Fíjense que aquí hay una planta, vamos a llamarla dominante. Pero fíjense cómo hay otras mucho más pequeñitas. Esto es lo que nosotros encontramos en este manto. Además, por cierto, de la paloma, de la que vamos a hablar después. Vuelvo a lo mismo. Miren la textura del cardo. ¿Lo ven? Miren lo que son los nervios de la hoja. Y ahora miren cómo con el bordado se está reproduciendo tal cual. Es decir, esto no era poner hilo por ponerlo, y esto no era el crear algo homogéneo, sino la idea era la de la reproducción de ambas cosas. Incluso hay una cosa muy interesante. Miren cómo se mueve esta hoja de cardo, ¿la ven? Esto es el movimiento natural de la hoja de cardo. Y ahora miren cómo lo tenemos aquí absolutamente igual. La idea es hacer algo que nos devuelva a la naturaleza. Y precisamente es la belleza de la creación de Dios, plasmarla en el atavío de la Santísima Virgen María. En el siglo XIX, además, algo que se va a poner bastante de moda, lo podemos ver también en los diseños de Morris. Fíjense, aquí tenemos un búho, aquí tenemos un pájaro, aquí no hay, pero fíjense cómo eso lo encontramos también. ¿Cómo lo cristianizamos? Con el Espíritu Santo. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el manto de la Virgen de Rosa de Santa Catalina, realizado en 1873 por las hermanas Garcés. Esto lo encontramos en el manto
de la Virgen de la Soledad de Castilleja de la Cuesta. Esto lo encontramos también en el manto de la Virgen de la Soledad de Alcalá del Río. O sea, esto es algo bastante diferente, que lo vamos a ver recurrente. Incluso la propia Virgen de la Encarnación de San Benito, cuando estaba en Triana, recuerden que a ella ese nombre de la palomita, y es precisamente por el hecho de que poseía una paloma en el manto. El propio Espíritu Santo, su esposo, que se posa sobre ella, como vemos también en esas pinturas de la Encarnación. El manto, por cierto, me llamó mucho la atención, magníficamente pasado. Este manto, vi que lo pasaron las hermanas Martín Cruz, y que además en el contrato se le pide que sea fiel, que traspase el manto y que sea tremendamente fiel. Y además que sea todo de la misma categoría. Miren, las hermanas Martín Cruz fueron de las bordadoras más metódicas que existieron en Sevilla. Dos hermanas, solteronas, sin hijos. Yo les recomiendo un libro que hay sobre la historia del bordado, en el que se habla de ellas dos como dos personajes muy particulares. Son dos personajes muy particulares. Además, los que la conocieron hablan de las particularidades de ellas dos. Y estas dos mujeres estaban obsesionadas con la perfección. Estaban absolutamente obsesionadas con la perfección. Y hay algo que llama mucho la atención, que no era lo habitual en los pasados del momento, el respeto al original. Aquí, y eso se ve en la fotografía, como por ejemplo, las piezas antiguas, no se le ve un recrecido porque se haya vuelto a perfilar, incluso que aquí se ve bastante bien. Estas hojas que están realizadas en cartulina, esto tú no le ves un perfilado alrededor que te lo engrosa. O sea, esto tuvo que ser una obra faraónica, lo que estas mujeres hicieron. O sea, no solo es el trabajo probablemente de las hermanas Martín, sino que también el trabajo conservador de las propias hermanas Martín. Y que duda cabe que no podemos dejar de lado la magnífica sala, ¿no? Ese carro central que se dobla, como precisamente ya lo hemos visto en el propio movimiento de la naturaleza y de los diseños de Morris, el juego que se hace con la vuelta, lo asimétrico, y que le da ese movimiento a la Virgen. Esta foto es espectacular. Aquí la Virgen parece que está en un salón parece una reina en un salón del trono, ¿no? Ahí la Virgen está espectacular. Ese manto, ese conjunto en concreto, creo que es de los grandes conjuntos de referencia que tenemos en la provincia de Sevilla. Mi debilidad, sin embargo, yo se lo digo mucho a Bari, en el detalle de 1672 ya se habla de que la Virgen se vestía de amarillo. De hecho, las glorias de Sevilla suelen hacerlo. La Virgen de la Alegría de San Bartolomé tiene un magnífico conjunto de seda amarilla. La Virgen del Rosario de Santa Catalina tiene otro conjunto chinesco también realizado en seda amarilla. O sea, y hay varias patronas que lo tienen. De este conjunto destacan dos cosas. En primer lugar, la calidad del manto y de la flauta. Ese manto se le ve una categoría enorme. Parece una pieza del siglo XIX. Y de hecho, esta pieza tuvo que llegar en grandes cantidades a Sevilla, puesto que encontramos algo parecido. La Virgen de Rosario de Santa Catalina lo tiene, Santa Justa y Rufina de la Parroquia de Santa Ana lo tienen, la Virgen de Rosario de San Vicente lo tiene. Es decir, esto fue algo que debió gustar bastante, ¿vale? Y por otro lado, la propia saya amarilla, bordada plata, un diseño claramente decimonónico, fíjense incluso ustedes en el propio pecho y la manera en que está trabajado. A mí, personalmente, yo lo retrotraería sobre todo a las cosas más del primer tercio del siglo XIX. Quizás, desgraciadamente, no se conoce la autoría, pero que duda cabe que es
una de las prendas uno de los conjuntos más personales de la Virgen de Consolación y que le da esa impronta tan preciosa y tan regia que duda cabe, ¿no? En segundo lugar, otra cosa que quería llamarles la atención, la cantidad de sayas decimonónicas que tiene esta Virgen. Eso te habla que, al igual que el siglo XX y el actual siglo XXI, son dos épocas de esplendor en la devoción a la Virgen de Consolación y en la historia de su hermandad. El siglo XIX debió de serlo. Aquí tienen esta saya, pero no, esta es otra, la que tienen cuenta. Que volvemos a lo mismo, ¿no? Esto ya pertenece más al final del siglo XIX. En ese final del siglo XIX se ve que la hermandad tiene un fuerte empuje y que ese fuerte empuje, ¿en qué se traduce? Pues lo que lo tienen que traducir las hermandades, ¿no? En la realización de ajuar para la Virgen. El otro día me lo decía a mí, mi hermano mayor, Fernando Cabezuelo, de la Macarena. Aquí tiene que presumir ella, nosotros no, tiene que presumir ella. Y hay otra cosa que quiero llamar la atención. El bastón de cristiana del niño, también bordado en hojilla de oro, que no sé si ustedes han caído, pero que también es una pieza muy a tener en cuenta. Sobre todo porque esta técnica, hasta hace relativamente poco tiempo, se perdió. Actualmente se ha vuelto a recuperar, ¿no? Gracias a muchos jóvenes artesanos que se han puesto a estudiar y a darle vuelta a la cabeza al cómo hacemos aquello que hacían los antiguos, ¿no? Vemos de nuevo las flores de talco, vemos de nuevo también las flores de trapo y vemos también el bordado de hojilla directamente sobre la prenda. Le sienta magníficamente bien al niño Jesús este traje y creo que es otra de las cosas a tener en cuenta. Esta otra saya también decimonónica que merece la pena, así como esta otra que tiene ahora mismo la Virgen puesta y su manto verde. Del manto verde ya hicieron un estudio muy interesante en el que se ve que tiene la realización de 3 fases, que además son muy evidentes, por cierto, ¿no? La ceniza perimetral, que es evidentemente un bordado decimonónico. Aquí se ve bastante bien ese bordado decimonónico que últimamente los señores de Cinta lo han atribuido a Patrocinio López. Un enriquecimiento posterior de Juan Manuel Rodríguez Ojeda, más otro de un convento sevillano. Se dice un convento. Sí que es verdad que quien bordaba en ese momento sobre todo va a ser el convento de Santa Isabel. ¿Vale? Yo he tenido la suerte de mirar el inventario. Hay un libro en el que se recogen, en el convento de Santa Isabel, en el que se recogen algunas de las obras realizadas. No he visto porque yo lo tengo transcrito y lo pude mirar en mi casa, no se recogen, si bien ahí no están recogidas todas las obras. Pudiera ser, sí, porque por ejemplo, les comento, para la hermandad de la Virgen del Rosario de la Parroquia de San Julián, ellas van a realizar otra ampliación y enriquecimiento del manto, y eso no está recogido. O sea, que pudiera ser perfectamente. Además, es una prenda cuyo diseño y cuyo enriquecimiento se ha realizado de un modo bastante armónico y que creo que le da bastante riqueza y belleza a la Virgen. Ahora bien, hay una saya que me llama bastante la atención, dos en concreto. Esta que tiene aquí puesta la Virgen y esta otra que vamos a ver ahora. Esta personalmente por el trabajo a mí sí me recuerda bastante también a las cosas de Patrocinio López. Y la siguiente que tienen ustedes ahí en esa foto que está la Virgen sobre su peana es esta que les traigo, ¿no? Esta saya a mí también me recuerda bastante a las obras de Patrocinio López. ¿Por qué? En primer lugar, quiero que se fijen en esta gran palma que tiene la saya aquí, en este otro gran cogollo de hojas de acanto, en esta distribución de las hojas de acanto.
Aquí tienen ustedes a la maravillosa Virgen de la Soledad de Benavente. Esa saya es de la misma época. Esa saya se atribuye también a Patrocinio López. Fíjense cómo esto y esto es lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Esto y esto es exactamente lo mismo. Pero voy más allá. Esta otra es de la Virgen de las Lágrimas, de la Hermandad del Nazareno de Marchena. Y fíjense cómo se repite exactamente el mismo motivo de la palma central y del gran cogollo. Esta otra, esta es la misma. Esta es la misma, perdón. Lo vemos, el cogollo en vez de estar arriba, lo tenemos abajo. Y la palma la tenemos justo aquí. O sea, incluso este motivo lo tenemos también justo aquí. O sea, ¿podría ser de ese taller? Esa es la impresión que me da a mí. Incluso esta otra también de Patrocinio López, que la realiza para la Virgen de la Aurora de la capilla de la Orden Tercera de los Capuchinos, que está actualmente en la calle Saavedra, creo recordar, si mal no me falla la memoria. Fíjense que encontramos exactamente lo mismo aquí y aquí. Esta es una imagen de pequeño formato. Esta Virgen medirá 80 centímetros, no miden más. Pero fíjense cómo encontramos exactamente lo mismo. O sea que yo pienso, dándole vueltas a la cabeza, mirando, porque claro, me puse a mirar esta saya y digo, tiene toda la pinta, vamos a buscar cosas, porque tú dices, esto está aquí, esto está allí, esto está allí. Pienso que esta saya podría ser perfectamente de Patrocinio López. Por último, les traigo también una obra del siglo XX muy enriquecedora, que para el patrimonio de la Hermandad de Consolación. El manto rojo, realizado por, si mal no me equivoco, es de Victoria Caro, si mal no recuerdo, y tiene una cosa muy interesante. Miren, este manto está realizado en Cannes. Esto se va a poner de moda en el año 1930, cuando Gómez Millán diseñé este manto para la Virgen de la Palma del Buen Fin. Este es el original. Actualmente no lo lleva la Virgen de la Palma, lleva una versión mucho más rica, ¿no? Si mal no recuerdo, se encuentra en Úbeda, en la actualidad. Esto lo guarda Victoria. Y fíjense cómo tenemos lo que sería la cenefa perimetral, y de aquí van emergiendo lo que serían los bordadores, lo llaman cañones. Aquí encontramos lo mismo en la Virgen de Consolación. ¿De dónde viene esto? De los abanicos. Es bastante curioso cómo Gómez Millán va a utilizar lo que serían los abanicos para realizar esta pieza, que por cierto también le sienta a la Virgen de Consolación y tiene ese aporte de lo que sería el siglo XX para esta imagen tan bonita. Y ven ustedes además lo bien que le queda, el juego que tiene entre el liso y el bordado, cómo se adapta magníficamente bien a su iconografía. Ha sido una gran aportación. Y cierro mi charla precisamente con ella, ¿no? Y dándole una vez más la enhorabuena, porque uno, por el rico patrimonio que tiene, el primer patrimonio, la Virgen y su niña. Ese es el primer patrimonio. El hecho de haber conservado incólume esta imagen con esta iconografía y, como he dicho al principio de mi charla, sin haber seguido modas, enriqueciendo en lugar de deshaciendo, preservando las cosas en lugar de quitarlas del medio, es algo muy a tener en cuenta, y por lo cual hay que felicitar a esta hermandad, que en eso, como muchas otras cosas, es un ejemplo para todas. Muchas gracias.
pregunta que hacer en un momento. Que no se van a... Si les ha quedado alguna duda, alguna pregunta o algo que me quieran comentar, que yo siempre hago esto, ¿eh? Que ustedes no son sujetos pacientes. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Bueno, pues nada, aquí va a tocar. Damos las gracias a don Jesús Romano por esta magnífica conferencia. Se ha notado en el silencio que ha reinado todo el tiempo lo maravillosamente bien que lo ha explicado como nos tiene acostumbrado y lo interesante que ha sido todo lo que nos ha contado. Le damos las gracias porque somos conscientes de que su agenda es apretadísima y ajustadísima y nos ha hecho este hueco para estar hoy con nosotros. En nombre de nuestra hermana mayor, de la Junta de Gobierno, de todos los hermanos de esta hermandad, de Nuestra Señora de Consolación, patrona de nuestro pueblo y alcaldesa honoraria y perpetua de la villa, pues le queremos hacer entrega de algunos detalles con todo nuestro cariño. En primer lugar, le queremos entregar esta medalla de plata de la Virgen de Consolación para que siempre lo acompañe y esté con él. También le queremos hacer entrega de nuestro libro de historia, de nuestro catálogo de historia que ha sido posible gracias a la colaboración de nuestros hermanos María del Consuelo, Ana Isabel y Bartolomé. Y también le queremos hacer entrega de nuestro anuario y de los libros del Congreso Internacional Mariano que nuestra hermandad celebró en Sevilla. También luego le vamos a entregar una cosa muy nuestra, muy carrionera, que creemos también que le va a encantar y que le va a endulzar y también le vamos a hacer entrega. Así que una vez más, muchas gracias a Jesús y gracias a todos por acompañarnos. Espero que os haya maravillado, que estamos seguros de que así. Gracias.